Estas actitudes vemos que son actitudes rebeldes de personas heridas que no encuentran, ni conocen, ni saben el significado de la fe, especialmente para aquellos que aún no habiéndose nos preguntado, estamos felices y contentos de que Dios nos haya dado la gracia de concedernos su Espíritu, hacernos hijos suyos y miembros de la iglesia, aunque no se nos haya preguntado, y vivir bajo ese amparo y bajo esa gracia tan especial de tener el llamado de ser cristiano y vivir bajo la gracia de Dios y la fuerza del Espíritu Santo. De manera que podríamos nosotros decir, pobres jóvenes, porque son jóvenes o quien sea, pobres hombres y mujeres que piensan así, pierden su tiempo tratando de destruir la iglesia, porque esto es una avalancha también que quiere quitar la reputación de la iglesia, que no es que no tenga cosas malas, porque somos humanos los que la componemos, pero que aún así, como ya he dicho otras veces, sabemos que la promesa de Dios permanecerá hasta los confines de los tiempos, porque Él prometió que ninguna fuerza, ni de lo alto, ni del abismo, ni de los infiernos, podrá contra ella. Nadie podrá vencerla. Entonces no tenemos miedo a estos movimientos, nos indignamos y pensamos, bueno, son locos, son rebeldes, están heridos, no saben qué es lo que están pidiendo, pero si nos mantenemos fieles y firmes, conscientes de que no hay nada por qué preocuparse por esa situación. Ahora, sí ayudar a nuestros jóvenes para que no se den confundidos, porque son los más vulnerables a este tipo de mensaje y se pueden dejar confundir, orientar bien. Por eso ofrecemos estos retiros allí, se le aclaran muchísimas cosas a sus hijos, de manera que seguir trabajando. Hermana Brenda, gracias por plantear esa inquietud y tu indignación, que es de todos, pero que este tipo de proclamación y de denuncia haga despertar a los miembros de la iglesia que no están siendo auténticos, que no están siendo coherentes, que viven una vida totalmente desligada al testimonio que deben dar de humildad, de sencillez, de amor a los demás, de relación con los demás sencilla, siguiendo especialmente los llamados que con mucha frecuencia ha estado haciendo el Papa al clero y a los obispos, que dejen de creerse príncipes superiores a los demás, de vivir vidas lujosas y vidas cómodas, que no deben ser de un apóstol, de un discípulo del Señor, quien debe, al seguir a Jesús, estar dispuesto a cargar con la cruz de ser apóstol, de seguir a Cristo. Por eso, recalcando un poquito sobre este audio, pues escucharlo, no es malo escucharlo, no lo promovamos mucho, pero sí escucharlo y darnos cuenta del valor que tiene ante personas como estas, el valor que tiene el que tú tengas fe, el que tú creas, el que tú te mantengas firme, el que tú, por encima de lo que ellos reclaman, los escándalos de la iglesia, la actitud de muchos obispos y sacerdotes, etcétera, que a pesar de eso, tú te mantienes firme, porque tú no tienes tu fe, plantada sobre personas humanas, sino sobre la roca firme que es Cristo, y que esa roca no se mueve y permanece, y es a Él a quien seguimos y a quien le damos todo el honor y toda la gloria y a quien obedecemos. Por eso, por encima de los escándalos, por encima de las falsas creencias y de las ideologías que puedan penetrar la iglesia, ustedes verán que el catecismo, que la doctrina, que los documentos de la iglesia siempre tendrán plasmada la doctrina, la enseñanza católica basada en las Sagradas Escrituras, que no la mueve nadie, porque las inspira y la garantiza no un papa, no un obispo, no un sacerdote, no José Polanco, ni ninguno de nosotros, ¿verdad? Que somos siervos inútiles
y al final es lo único que tenemos que decir: hemos hecho lo que teníamos que hacer. Nadie la garantiza el Espíritu Santo, que es quien la ha inspirado y quien ha actuado cada vez que se han reunido los obispos junto al Papa para decidir sobre la doctrina. Por eso la doctrina católica es perfecta, es santa, y porque viene del Espíritu Santo, porque cada vez que el Papa y los obispos se reúnen, al final, en las conclusiones que sacan, nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido, y desde el inicio de la Iglesia ha sido así. El Espíritu Santo es que ha inspirado nuestra doctrina, y por eso, por encima de todos los escándalos y de todo lo que pasa en la Iglesia y que podamos nosotros, ¿verdad?, ser criticados y atacados, lo más importante es que la verdad absoluta que Cristo Jesús ha enseñado en la Sagrada Escritura permanece. Y aunque últimamente han querido, pues, ha estado en peligro y han querido, pues, ¿verdad?, tergiversarla y dañarla con algunas interpretaciones equivocadas, pues nunca podrán. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es quien conduce la Iglesia, y el Espíritu Santo no se equivoca. Por muchas cosas que veamos en la Iglesia y que veamos surgir, siempre prevalecerá de una o de otra manera, por gracia de Dios, la verdad que Dios quiere revelar siempre y ha revelado siempre a la Iglesia. De manera que mantenernos firmes en estas luchas que surgen en estos tiempos. Ustedes saben que, bueno, hubo un tiempo en el que se tambaleó la Iglesia a través de las acusaciones de muchos sacerdotes de pedófilos. Ustedes saben que esto fue también, aparte de las verdades que hubo casos reales, ustedes saben que fue también un ataque del enemigo a través de instituciones anticatólicas en el mundo muy poderosas, con mucho dinero, que vinieron con ese propósito. Y entonces muchos de los casos de sacerdotes que fueron acusados injustamente, y muchos de ellos fueron a la cárcel injustamente. Otros, después que estaban en la cárcel, descubrieron que fue mentira, que fueron inventos, que fueron calumnias, y ya era tarde. Uno de ellos incluso murió en la cárcel, y después se descubrió que había sido una calumnia. Es decir, estas avalanchas que llegan con el propósito de destruir la única fuente desde donde emana la verdadera doctrina y luz que debe guiar a las naciones, que todavía se mantiene fiel, la única, diría yo, que mantiene la lucha en contra de la maldad, de la mentira, de la cultura del aborto y de las ideologías de género que hoy surgen. Para ellos poder seguir adelante con sus propósitos diabólicos, tienen que destruir la única que se mantiene como pared firme, protegiendo la verdad, los valores, la familia, etcétera. Entonces, por eso lanzan este tipo de acciones muy planificadas para debilitar la Iglesia. ¿Y qué ha pasado, mis hermanos? Todas estas acusaciones que surgieron hace tiempo atrás, que muchas de ellas fueron verdad, ayudaron a la Iglesia a destapar a los que se habían infiltrado y eran sinvergüenzas, eran pedófilos, y verdad fueron acusados porque de verdad lo eran. Y esto ayudó entonces a abrir un nuevo camino de luz en la Iglesia que ayudara a superar a todos aquellos casos en los que realmente hubo maldad, pero que al mismo tiempo el sufrimiento, el dolor de las acusaciones injustas y de las calumnias, de todo lo que sufrieron los buenos sacerdotes que fueron acusados simplemente para dañar a la Iglesia, Dios lo devuelve y lo ha devuelto en gracia, porque son muchas las vocaciones que han surgido a partir de toda esta situación, y creíamos que iba a ser lo contrario. Pero Dios actúa y escribe derecho en líneas torcidas. Si por un lado fue como una siega en la que el Señor fue purificando a la Iglesia de muchos malos obispos y sacerdotes, al mismo tiempo el dolor y el sufrimiento de aquellos que fueron más los acusados injustamente y a los que se levantó calumnia, el sufrimiento de ellos
levantó en toda la iglesia una gracia especial que hoy estamos experimentando. Y seguiremos viendo profetas maravillosos de esta iglesia, que seguirán siendo atacados, claro, como un padre Toro, un padre Chelo, un padre Teo, que en estos días incluso hermanos de la propia iglesia les atacan y les frenan en su evangelización, pero que sabemos que son profetas que suscitan el Espíritu Santo en la iglesia para seguir confirmándola, y que tú y yo nos mantengamos tan fieles y tan firmes, porque vemos en la manifestación de Dios y en el surgir de movimientos en la iglesia maravillosos que la enriquecen, la demostración de que sigue firme y sigue guiada por el Espíritu Santo y sigue más fuerte que nunca, no para la gloria de ninguno de nosotros, sino para la gloria de Dios Padre. Y podríamos enumerar, aparte de sacerdotes, movimientos extraordinarios, como todo el movimiento carismático que se sigue renovando, todo el movimiento de Emaús que se sigue renovando, comunidades religiosas, comunidades laicas como los siervos de Cristo vivo, los misioneros del Padre Fantino, la comunidad misionera del Padre Fantino, y tantos otros que podríamos enumerar, que debemos y necesitamos tú y yo cada día dar gracias a Dios por la gracia de habernos dado la oportunidad de haber sido bautizado, aunque no se nos haya preguntado. Dios le bendiga, mis hermanos. Bueno, vamos a tomar una pausa ya al final de este programa de hoy para simplemente pues entrar en la oración final de este miércoles de sanación, en el que, bueno, no hemos orado todavía y queremos orar por todas las necesidades. De manera que sigan con nosotros después de esta pausa musical, en la que quiero compartir esta bella canción de nuestra hermana Aracelis Mondragón, para que recordemos que sí, hay talento, y que recordemos que seguirán surgiendo voces hermosas aquí en María Evangelizadora Radio, para la gloria de Dios y para el crecimiento espiritual de esta gran familia. Así que, Brenda, ánimo, que la tuya será la próxima. Mientras tanto, disfrutemos de esta hermosa canción. Jesús, Señor Jesús, ven en mi auxilio. Aracelis Mondragón, sigan con nosotros.